Yo había ya decidido que quería dedicarme en cuerpo y alma a la profesión. Tenía 17 años y no terminé el instituto, o sea, no hice COU porque ya mi pasión era fervorosa y entonces terminé tercero de bachillerato y ya me lancé a la calle, a la vida. Además me fui a vivir sola con 17 años y no recuerdo bien si en el 85, porque en el 85 yo debuté profesionalmente con La Estanquera de Vallecas en el desaparecido y maravilloso Teatro Martín junto a Conchita Montes. Entonces, en mi primera relación con el Centro Nacional de Nuevas Tendencias, que fue en el 85, apenas creado, se creó en el 84, me parece, no recuerdo si ya había hecho La Estanquera o no. Me parece que fue incluso antes de hacer La Estanquera. Yo ya conocía a Jesús Cracio, conocía a Paco Eras y a Guillermo Eras, porque los había conocido en Cabueñes, en la Universidad Laboral, en Asturias, en un taller, curso, que fue lo primero que hice. Y mi primera relación con el Centro Nacional de Nuevas Tendencias fue un laboratorio, un taller, dirigido por Paco Eras y por Jesús Cracio, en el que jugábamos, montábamos y experimentábamos con un texto de Artaud. Tengo una nebulosa un poco de la experiencia en ese taller. Recuerdo a Begoña Caparrós, me parece que estaba como actriz, a José Ramón Fernández, y recuerdo que hacíamos muchas locuras y que era como de una libertad absoluta. Y luego montamos con él una obra de Ignacio que se llamaba Sabina y las brujas. Y esa fue mi primera relación con el centro. Y luego, después entré en la Escuela de Arte Dramático en el año 86, 87, 88. Y precisamente mi relación importante y además que me marcó un antes y un después con el centro fue el espectáculo La risa en los huesos, por muchos motivos. El primero y más evidente, porque era un texto de mi abuelo, José Bergamín, y luego porque Guillermo Eras tuvo la osadía y la valentía de elegir para el elenco a muchos actores que estábamos recién egresados en la escuela. Pasamos audiciones, pasamos pruebas y entonces todo el elenco, que me parece que éramos 16 actores, estábamos recién salidos de la escuela. La ilusión era absoluta, o sea, era el compromiso, el rigor, las ganas de estar ahí en un teatro nacional de Nuevas Tendencias, pero institucional. Era increíble, es de los momentos más ilusionantes que recuerdo de toda mi carrera. Y ahí me encontré con gente que sigue trabajando, por supuesto, y que además ha levantado de alguna manera las vanguardias en el teatro español, como Miguel del Arco, como Aitor Tejada, que como sabéis dirigen ahora el Teatro Pavón Kamikaze. Estaba José Luis Martínez, estaba Naya González, que era la ayudante de dirección de Guillermo Eras, del Centro de Nuevas Tendencias. Estaba una gran amiga, que sigue siendo amiga, Amparo Pascual, que trabajó luego mucho con Guillermo. Ana Leza, que era la pareja de Antonio Banderas, y entonces íbamos mucho a casa de Ana y Antonio. Patricia, recuerdo muchísimo aquel elenco y aquellos ensayos. Podría hablar mucho de aquellos ensayos, porque había mucho talento, muchas ganas, mucha ilusión, y porque además no se había roto, sino que se había unido mucho más el vínculo que teníamos con la escuela, porque las coreografías las firmaba Elvira Sanz, que era nuestra maestra, y preparábamos la voz y las canciones con Concha Doñaque, que era también nuestra maestra en la escuela. Entonces fue como dar continuidad a nuestros estudios, pero de una manera profesional. Y tengo muchísimas anécdotas. En el texto todos hacíamos muchos personajes,
pero yo recuerdo especialmente que hacía a la Ofelia, porque una de las piezas de La risa en los huesos se llama el Hamlet solista. El Hamlet estaba interpretado por 3 actores, Guillermo era una sola voz, pero la dividió en 3, y yo hacía la Ofelia, que era un papel muy bonito, pero muy pequeño. Y una de las escenas que yo recuerdo es que la Ofelia, la escenografía tenía diversas alturas, había muchas escaleras por detrás y tenía que subir a una altura, yo siempre he tenido vértigo, y me tenía que tirar como si Ofelia se suicida, en vez de tirarse al río, pues se tiraba por una altura. Y entonces me pusieron debajo un colchón, pero que era como un colchón como de una cama, de una casa. Y entonces me tenía que tirar desde ese colchón y hacía ¡ah! Y levantaba los brazos y caía en el colchón. Ensayábamos en la Sala Olimpia. Claro, la Sala Olimpia era un espacio maravilloso. Yo recuerdo mucho detalles pequeños, por ejemplo, de la sala. Recuerdo deambular por ahí a la gata, que se llamaba Olimpia, y recuerdo mucho a gente que ya no sé si están trabajando o no, a técnicos como Tano, como Mabelo, y recuerdo a Toñi. Recuerdo un ambiente muy profesional, y muy familiar al mismo tiempo. Recuerdo que cuando acabó La risa en los huesos, años después, me parece que ya en los 90, yo hice un montaje con Rodrigo García y entonces necesitábamos cosas y necesitábamos focos y entonces era como más fácil que ahora poder ir a un teatro nacional y decir, oye, ¿me dejas no sé qué, me dejas unas mesas, me dejas unos focos? Y había una relación muy abierta y muy personal, aunque había que firmar cartas, claro, de petición y tal, porque era un teatro nacional, pero había una relación muy, muy cercana con la gente que trabajaba ahí. Como La cama estaba inspirada en un poema de Baudelaire, una parte la dirigió José Luis Raimon y la otra parte, era un montaje partido en 2, la dirigió Rodrigo García en los 90. Y la parte de Rodrigo se convirtió en un espectáculo autónomo en el que estaba Gonzalo Cunil, Carlos Domingo y yo, éramos los 3 actores, y con ese espectáculo giramos y le dimos otro título, se llamaba 30 copas de vino. Y ahí nos ayudó, bueno, ya no era el Centro de Nuevas Tendencias, pero había mucha gente que seguía trabajando ahí. La estética y la escenografía y los colores y el vestuario, por elección de Guillermo, estaba basado todo en la Bauhaus. Y entonces él quiso incorporar en el texto o unir, no exactamente la danza, pero sí los movimientos de los ballets rusos. Y ahí se hizo un intensísimo trabajo con Elvira y con Guillermo de coreografías, que no era exactamente danza, pero sí era un trabajo matemático de movimientos en el que estaba incorporado el texto también de una manera medidísima. Y es verdad que aunque quede mal, pero es verdad que esa generación de la escuela ya estábamos muy preparados. Estábamos preparados en las vanguardias y estábamos preparados en la incorporación de lo físico al teatro, de la voz y de lo físico. Y ese trabajo sí es verdad que lo recuerdo muy intenso, pero no de una manera dura, sino que ya de alguna manera lo teníamos incorporado. Y volviendo un poco a mi recuerdo del Centro de Nuevas Tendencias, porque nos hemos ido un poco más a otra cosa, una de las cosas que a mí me despertó, a mí y yo creo que a toda la generación, no solo de creadores, sino de público, es que era posible, y fue gracias a Guillermo, entre otros muchos, pero mucho gracias a Guillermo, a que era posible romper fronteras o que las fronteras entre la danza y el teatro fueran mucho más líquidas. Fuera una cosa que ahora de alguna manera está incorporada. Que la danza
y el teatro, el texto y también el circo se pudieran fusionar. Digamos que el Centro de Nuevas Tendencias investigó en eso y mostró que eso era posible y nosotros trabajamos en eso, con menos o más talento, pero sí que estaba incorporado a la búsqueda o a la investigación. Y yo creo que eso influyó también en la escritura, en la libertad de los autores que trabajaban en ese momento y que eran estrenados en ese momento. Por un lado, había autores jóvenes o menos jóvenes, pero autores que estaban empezando a despuntar y que gracias a Guillermo y al Centro de las Tendencias se estrenaron, porque era muy difícil en España estrenar autores contemporáneos vivos. Y luego, por otra parte, Guillermo y el Centro de las Tendencias rescataron autores muertos, como fue el caso de mi abuelo, pero que pertenecían a las vanguardias. Autores que habían sido de la vanguardia, pero que habían sido borrados por el franquismo. Entonces fue una especie de memoria de la vanguardia y presente de la vanguardia. Y eso unido a lo que había comentado antes, que las fronteras se hicieron más líquidas, yo creo que sí que influyó en la escritura, en la dramaturgia de los autores de ese momento, y a raíz de eso en la dramaturgia presente de hoy en día, de la gente que escribimos ahora, donde hemos roto los límites de espacio, de tiempo, incluso los límites emocionales, donde es posible que la poesía se incorpore al teatro, porque la poesía está en la danza, por ejemplo, y la poesía está en el circo, y entonces se podía incorporar la poesía a la dramaturgia, y los textos, aparte de rotos, pues también podían ser textos casi narrativos, y todo eso yo creo que viene un poco de ese momento, del teatro que se empezó a ver y hacer en los 80. En los 80 y luego también en los 90. Era una época en la que vivíamos apasionadamente el presente, pero donde todo el futuro estaba por delante. Incluso ahora me emociono pensándolo, porque había mucha fuerza, había muchas ganas y había muy poco miedo y había muchas expectativas de que todo era posible. Y uno de los facilitadores de eso fue el Centro Nacional de Nuevas Tendencias y fue Guillermo Heras, que nos abrió la mirada, no solo hacia el teatro, sino también hacia la danza. Recuerdo especialmente, por ejemplo, el último espectáculo, el que cerró el Centro de Nuevas Tendencias en el año 94, 93, porque en el 94 ya creo que entró en obras, que fue Caricias, de Sergi Belbel. Lo recuerdo porque fue un estreno muy bonito y muy agridulce, muy especial, porque todos sabíamos que ya cerraba el centro, y porque estaba Pepe Martín, y porque estaba mi gran amigo del alma, que sigue siéndolo, Julio Escalada, y porque era un texto de Sergi Belbel que nos descubrió, pues, entre otros, que el teatro podía romper el espacio y el tiempo, que se podía escribir una obra de teatro rota en escenas, era otro tipo de escritura, y recuerdo ese montaje como especial y como atrevido. Y luego, anteriormente, recuerdo muchísimo, y además ir al estreno del Calderón de Pasolini. No sé por qué, me acuerdo de entrar en el espacio del Centro de Nuevas Tendencias y el espacio, las butacas, estaban cambiadas de lugar.
No era un teatro a la italiana, me parece que era como una especie de círculo y la escenografía estaba a un lado y estaba en el medio y los espectadores estábamos sentados de otra manera. Eso que ahora es tan normal, en ese momento, solo que te rompieran el concepto del espacio en el que tú posabas la mirada para pertenecer al espectáculo, pues era muy bonito y me hizo mucha ilusión. Y ese espectáculo me conmovió, me gustó muchísimo. Yo conocía a Pasolini, lo había leído, había visto ya cine, pero verlo en España y verlo tan cercano a nosotros, con interpretaciones y en la dirección de Guillermo, pues ese espectáculo me gustó mucho. Y recuerdo aquel estreno y luego recuerdo también lo que pasaba después del estreno. Lo que pasaba después del estreno, que nos íbamos a beber, que nos íbamos a hablar, que las madrugadas se alargaban, que había muchas ganas de comentar y de que el teatro sirviera para reflexionar y sirviera para vivir, para aprender a vivir de otra manera. Y yo creo que esos fueron los dos montajes así, aunque vi otros. Luego también vi mucha danza, porque Guillermo inventó 2 ciclos, me parece. Uno se llamaba Madrid en Danza, el otro Danza en Diciembre. Y no era habitual que en Madrid y en España se accediera a espectáculos de danza. Que yo recuerdo muchos vagamente, que incluso no entendía nada, que lo más importante era quedarse ahí, escuchar la música, recibir la emoción y entender que había otro tipo de dramaturgia en la que no había texto, pero te contaban las cosas de otra manera a través de la danza contemporánea. Yo creo que un poco tirando del hilo de lo que viví en el Centro de Nuevas Tendencias, hice una especie de doble vida o doble carrera, porque poco después entré en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, también con Josefina Molina, donde tenía un papel muy pequeño, pero que fue una experiencia importante para mí, porque es verdad que en esa época todavía aprendíamos a hacer teatro como desde lo poco, desde papeles pequeños, como nuestros antecesores, que entraban en las grandes compañías con papeles pequeños y luego iban consiguiendo otro mayor y así ibas aprendiendo. Y vivías en bambalinas y empezabas a darte cuenta de lo que era el teatro. Pero a la vez yo seguía haciendo teatro de vanguardia. Bueno, porque tenía amigos o porque seguía leyendo autores que descubrí en aquella época, porque en aquella época descubrí a Sergi, como ya he dicho, a Antonio Álamo, a Ignacio del Moral, a los autores del Teatro del Astillero, a Juan Mayorga, y descubrí a Rodrigo García, y curiosamente había pocas mujeres. Me parece que se estrenó algún texto de Lluïsa Cunillé, pero no era importante, entre comillas, esa igualdad de género. No sé si las mujeres escribían menos o no éramos conscientes de que no estaban en la palestra como lo somos ahora, pero recuerdo pocos nombres de mujeres. Y entonces, paralelamente a mi trayectoria un poco en teatros nacionales, pues yo seguía luchando por hacer un teatro más de vanguardia. Y poco después hice una audición con una compañía que para mí era un sueño. Hice 2 pruebas, una fue una especie de laboratorio, taller, donde conocí en Barcelona a la Fura dels Baus, y a través de ese taller ya me llamaron para una audición concreta, para trabajar con ellos, y esto era en el año 90 o 90 y algo, porque la Fura decidió por primera vez en la historia de la Fura incorporar mujeres.
Y entonces yo me fui allí como, o sea, como un animal, o sea, es que no había nada en el mundo que me pudiera hacer más ilusión. Me acuerdo que lo comenté con Guillermo. Guillermo me animó mucho y estuvimos hablando de lo importante que era para mí. Y entonces me fui allí, hice una prueba o dos y me cogieron a una chica alemana, a una catalana y a mí. Y estuve un año trabajando con la Fura. Y entonces por eso relaciono mucho esa época con un teatro muy atrevido y muy bestia y muy maravilloso. Sí. Luego creo que también había cosas complicadas, cosas negativas. Creo que todavía por aquella época, incluso, bueno, ahora, pero por aquella época más, el teatro estaba muy dividido en la visión de los artistas y también del espectador. Se hacía teatro muy comercial y se hacía teatro como muy alternativo o muy de vanguardia o como lo quisieras llamar, y había poca mezcla. Y entonces a veces era complicado salir adelante si no estabas en uno o en otro, o si no pertenecías a una familia. Entonces estar en esa línea intermedia, pues a veces era difícil. Era difícil porque incluso los compañeros o los directores o la crítica o quien fuera, pues tenían como necesidad de clasificarte. Esa mezcla entre que me hicieran una entrevista en el ABC hablando de Arniches y que en la entrevista yo hablara de la Fura des Baus, pues para mí era muy enriquecedor y para mí era lo normal y yo quería y lo que yo quería. Pero luego es verdad que pensándolo y dándole vueltas a mi carrera, incluso ahora, en el presente, es estar desclasificada, pues bueno, también me ha traído problemas, no problemas, pero sí dificultades. Yo estaba muy volcada en la interpretación. Escribía, pero no escribía teatro, escribía otro tipo de cosas. Estaba defendiendo y apostando y volcando mi energía en el escenario, pero en la interpretación. Y además luego, como hemos hablado, tuve una época muy buena. Esto ya fueron en el año 2000, cuando entré en contacto con mi gran maestro Francisco Nieva. Y ahí estuve trabajando mucho con Nieva. Y el pálpito de la escritura estaba dentro y estaba en otro... en un lugar no oculto, pero relacionado con la escena desde otro sitio. Luego había, y me da un poco de vergüenza confesarlo, pero creo que está ahí, había mucha responsabilidad. Porque yo soy bisnieta de Arniches, soy nieta de Bergamín, entonces para mí relacionarme con el teatro, que era mi vocación desde los 17 años, a través del cuerpo, a través de la acción y a través de lo físico, era más posible y era más, me lo permitía yo más a mí misma que a través de la palabra. A través de la palabra me daba más pudor o me daba más, no miedo, era responsabilidad y pudor. Y entonces, cuando surgió, sobre todo, aunque yo tenía textos ahí, pero cuando surgió la dramática, importante crisis que hemos vivido en el año 2009, que se extendió hasta el 2014, pues yo ahí decidí, y también impulsada y ayudada por mi compañera Ángeles Martín, decidí tomar las riendas de mi carrera. Y tomar las riendas desde la palabra, desde mi palabra. Y perder el pudor y entonces lanzarme a la escritura, también a la interpretación, porque interpreto mis propios textos, pero a la escritura contando mi propia historia.
no exactamente desde la autoficción, pero sí desde la valentía de voy a contarme a mí misma lo que a todos nos está pasando. Y ese fue el impulso. Ya no tengo que dar explicaciones, ya no tengo que tener miedo de si esto está bien o mal. Además ya soy una persona muy mayor y entonces pues ahí surgió la dramaturgia ya como de una manera muy, muy salvaje. Y ahora, para bien o para mal porque implica mucha dificultad económica también, pues casi toda mi energía, o mucha, está muy volcada ahí, casi más volcada que en la interpretación. Bueno, yo creo que de los aciertos se ha hablado mucho, porque hemos hablado del descubrimiento de nuevos autores y de la posvanguardia y de la dramaturgia contemporánea. Hemos hablado de la importancia de romper los límites entre géneros. Bueno, yo creo que 10 años no fueron suficientes, creo, no solo para los creadores, sino sobre todo para el público. Pero eso no fue culpa ni del Centro de Nuevas Tendencias ni de Guillermo, fue una transformación del Centro Dramático Nacional y de las propias instituciones del Estado y del Ministerio de Cultura, que obligaron a que eso se acabara y pasara a ser otra cosa. Y creo que 10 años fueron pocos, que 10 años parecen muchos, pero en la memoria histórica del teatro español y en la pedagogía del espectador es poco tiempo. Y que a lo mejor eso también nos llevó a errores, también provocó de alguna manera que se hicieran montajes menos buenos y más buenos y que fuera precipitado esa especie de contemporaneidad y vanguardia para un espectador que no estaba acostumbrado a eso, y que a lo mejor eso fue demasiado de golpe. Por un lado, he leído que el centro fue criticado porque no iba mucha gente, y por otro lado sí hay constancia de que se aumentaba al año en 6.000 espectadores, con lo cual tampoco fue un fracaso. Y luego no hubo exactamente un relevo de lo que fue. Sí hubo un relevo personal de gente concreta que siguió investigando y siguió buscando, pero no un relevo de espacio y de lugar, aunque eso era y sigue siendo vocacionalmente lo que se ha intentado que siguiera siendo, bueno, lo que es ahora el Teatro Valle-Inclán, que entre María Herrero y el Teatro Valle-Inclán, pues hay una tendencia, o se supone que en el Teatro Valle-Inclán hay una programación de más riesgo, ¿no? O de más contemporaneidad que en el María Herrero. Y entonces, de alguna manera, esa es la estela que dejó la Sala Olimpia en lo que ahora es el Teatro Valle-Inclán. Y luego, eso sí, tuvo su poso, por ejemplo, sobre todo en compañías o en teatro catalán, en el teatro catalán, en las compañías que empezaron a despuntar mucho, como fue el Teatro Llura, como fue La Fura, como fue Comedians, y en gente concreta que estaba ya empezando a trabajar, a Rodrigo, que lo he nombrado muchas veces, Alex Rigola, otros directores. Bueno, Guillermo Heras evidentemente siguió trabajando, pero no estoy segura de que en Madrid o en España, bueno, sobre todo en Madrid, eso tuviera una continuidad. Creo que no la tuvo en concreto en un espacio.